Nuestro invitado se desempeña como periodista deportivo desde hace 4 años. En Gol Perú ha sido el protagonista de la noticia en Radio Callao, RTCH Chimbote, Radio Melodía de Arequipa, Radio Gol, CMD y ahora en su casa, Gol Perú. Sencillamente un amante del fútbol y estamos aquí para hablar del deporte rey. Bienvenido, Jorge. Bienvenido a La Redonda. Hola Fiorella, ¿cómo estás? Un gusto también, un saludo para Diego y encantado de estar con ustedes y de hablar de lo que tanto nos gusta, que es el fútbol. Encantadísimo de poder compartir con ustedes estos momentos. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, comenzando con la entrevista, Jorge, hablemos sobre lo que nos encanta, que es el fútbol, la Liga 1. ¿Cómo ha cambiado el fútbol peruano a raíz de esta pandemia, Jorge? Bueno, la verdad que a mí me sorprendió mucho cómo se desarrolló la vuelta al fútbol, ¿no? Había mucha preocupación después de lo que significó el confinamiento. Tuvimos la posibilidad de luego de un buen partido, de un clásico que dejó mucho, que terminó siendo el último para en ese momento Gregorio Pérez y Pablo Bengochea, el primero por una cuestión a posterior de post-pandemia, que era una persona de edad de riesgo y que por eso lamentablemente no podía seguir con la U, y el segundo por los malos resultados. Después de eso hubo muchas dudas para la vuelta al fútbol, la posibilidad del incremento de los contagios, el hecho de que se puedan ir levantando algunas etapas, por así decirlo, posibilidades de la vuelta a la normalidad, y cuando se decide darle luz verde a la vuelta al fútbol, se cumple con los protocolos, hacen un gran trabajo ahí, logran determinar de manera acertada el hecho de que de manera paulatina se pueda volver a los entrenamientos. Así fue. Recuerden que el grupo primero de cerca de 8 jugadores, después pasaron a 15, a la subsiguiente semana ya pudieron entrenar todos completos, pasaban periódicamente pruebas de control, ¿no? El testeo para poder hacer el seguimiento de que no puedan caer contagiados. Se cumplieron muy bien los protocolos, salvo excepciones que ya se conocen, muy mínimas en verdad. Y cuando vuelve el fútbol, que fue un 7 de agosto, cuando la U empata con Cantolao, se da un hecho de que la hinchada de la U, ¿no? Ferviente, de emoción, hinchas ellos, querían alentar a su equipo, logran volcarse a las calles, y eso causa cierta preocupación en la parte gubernamental, en el sentido de que entendían de que esto se podía desbordar, que no podía ser controlado, y se decide suspender nuevamente, poner en stand-by el tema del fútbol. Entró una honda de preocupación porque apenas significaba 2 partidos, porque había una semana previa a ese encuentro, se había dado una especie de encuentro de ensayo, simulación, un partido entre Alianza y Municipal en Matute. Después vino la reanudación oficial de la Liga 1 con la fecha 8, que era precisamente el partido entre la U y Cantolao. Justo la U celebraba pues por eso su aniversario, por eso es que la gente sale a las calles y sigue a la U. Pero después de eso, la gente entendió de que su postura era necesariamente tener que acatar, al margen de órdenes, situaciones de apoyo a su equipo, ¿no? O sea, ellos tenían que alentar desde casa. Esta pandemia entendieron de que afectó muchísimo a todo ámbito, desde el punto más importante, que es la salud, hasta ya otros temas logísticos, y se entendió de que lamentablemente no podían ser parte de la fiesta, sino a través de la televisión observarlo. Volvió el fútbol y de ahí nos causó una muy grata impresión de cómo se desarrolló logísticamente, deportivamente, ¿no? Y la verdad que solo queda felicitar a la gente de la Liga 1 porque pudo sacar adelante un torneo que para muchos, o para varios, les resultaba muy complejo que se podía dar, y encima sacaron adelante el campeonato de la Liga 2 y tenemos ya un ascendido que es Alianza Atlético de Sullana. Así que se manejó muy bien la vuelta al fútbol en esta situación de pandemia, ¿no? Sí, y como tú bien lo mencionabas, creo que lo más difícil ha sido eso, ¿no? Ver a tu equipo a través de una pantalla, solo a través de una pantalla. Antes era una opción, ahora es la única. O sea, ya no puedes ir al estadio, ya no puedes hacer, digamos, los previos en el barrio, seguir a la comitiva del equipo, no, ya no se hace eso. Entonces, eso es un gran cambio a raíz de la pandemia. Y hablando de eso, ¿cuál consideras que es el rol de la federación en la Liga 1 en este año? Bueno, el rol de la federación ha sido, a través de la Liga 1, poder
dar todo el soporte logístico en el sentido de tratar de implementar los protocolos de bioseguridad, tratar de conseguir, justo lo decía yo, el aspecto logístico, el tema de los escenarios, de que estos se conserven en buena forma. Alguno que otro sufrió, era lógico por la carga de partidos, como por ejemplo el estadio de Villa El Salvador, ¿no? El estadio de Deportivo Municipal. Y me parece que por ahí un poquitito la carga del estadio Miguel Grau, pero después todos en realidad cumplieron a cabalidad. La federación apoyó en el sentido de que se pueda organizar, se pueda tener, insisto, mediante la liga, algunas situaciones de ajustar, porque era una situación sui generis, era una situación muy difícil, era una situación impensada, bajaron la bolsa de minutos, fueron flexibles en las situaciones en el sentido de tener que desarrollarlo en una sola ciudad todo el campeonato. Creo que cumplieron un rol muy importante, ¿no? Y que, insisto, al final terminó siendo exitoso el campeonato peruano y la culminación de este 2020, ¿no? O del 2020 que nos dejó, y que el 2021 aparentemente la primera parte va a ser muy similar, ¿no? Jugándose en la capital y después ya buscando la descentralización poco a poco, conforme también se vayan adoptando algunas decisiones, como lo vaya anunciando también el gobierno. Todo va a ir dependiendo y de la mano cómo va el tema de la pandemia, ¿no? Pero ya creo que estamos seguros de que ya por default va a ser también un torneo sin inconveniente alguno para poderlo desarrollar y nuevamente tener el campeonato del 2021 que empieza el 26 de febrero, ¿no? Bueno, Jorge, una de las siguientes preguntas, sabemos que la Liga 1 fue muy, muy reñida, pero más que todo, 6 equipos de provincia llegaron a copas internacionales. ¿Cuál fue el motivo de estos equipos para llegar? ¿Cuál fue el desempeño? ¿Cómo viste el desempeño de los equipos de provincia, sabiendo que tienen un peldaño más alto por las condiciones climatológicas de sus estadios, de sus provincias? Claro, Esta vez no se eso dio, es lo ¿no? que... Claro, sí, tienen razón Diego Fiorella, porque esa era una duda que existía en el propio hincha del equipo del interior del país, ¿no? Ellos pensaban de que lamentablemente por no tener las localías o por no ser locales iban a sufrir mucho, y al final creo que tiene mucho, y supongo lo hablo para la interna de la Liga 1, en la persona de Víctor Villavicencio, porque él hablaba con él ya días previos a la final entre Universitario y Cristal, y ellos en realidad, en general, la Liga 1 se sentía muy feliz, ¿no? Se sentía muy feliz porque se rompió ese mito de que el hecho de jugarlo en Lima iba a favorecer a los equipos limeños y no a los del interior del país, porque, como bien lo decía Diego, se les quitaba localías, no contaban con el calor, con la altura, el campo sintético, el apoyo de su gente, el tamaño de la cancha y una serie de cosas que quizás en un torneo, en situaciones, digamos, normales, con presencia de público, la altura, el poder llegar, quizás, no sé, les digo, a pocas horas del inicio del partido, y eso se rompió. O sea, el fútbol no necesariamente tiene que ver que aportan algunas situaciones colaterales, como los ya mencionados, el sistema climatológico, y demás cosas, el tema del campo y demás. Aquí lo que queda claro es de que quien hace mejor las cosas en el plano deportivo es al final quien logra triunfar, ¿no? Lima no tiene altura, no tiene calor, no llueve torrencialmente, o sea, no se convierte en una localía, digamos, favorable, llámese a los equipos del capital, ¿no? De la capital, llámese Universitario, Alianza, Cristal, Boys, San Martín, Cantolao, Deportivo Municipal. Entonces, el hecho de que hayan llegado a Copa Libertadores y a Copa Sudamericana equipos como la César Vallejo, Ayacucho Fútbol Club, UTC de Cajamarca, Sport Huancayo y otros equipos, hablan de que aquí lo que tiene que hacerse es trabajar bien en el plano deportivo, ser consciente de una buena alimentación, de un buen entrenamiento, un buen descanso, de una buena planificación deportiva y de cumplimientos de situaciones necesariamente ya desde el ámbito del éxito deportivo en el campo de juego, ¿no?
Entonces a mí también me alegra mucho de que equipos del interior hayan podido clasificar, porque la verdad es simplemente un comentario suelto que se dice, no, se juega en la capital y favorece a los capitalinos. La mejor respuesta a esto ha sido la presencia de 6 de los 8 clasificados a nivel internacional que son del interior del país, ¿no? Y entre los que mencionabas, mencionaste un equipo emblemático de la ciudad de Lima, que es Alianza Lima, ¿no? Uh-huh. El eterno rival, compadre, te lo dice una hincha de Universitario de Deportes. ¿Cuál ha sido para ti el factor determinante que ha causado que Alianza Lima ahora esté a un pie, o prácticamente a jugar la Liga 2? Bueno, lo de Alianza tiene que ver única y exclusivamente con una mala, con una mala planificación, con un mal desarrollo en el plano deportivo y de verdad de responsabilidades que son compartidas, ¿no? Te lo hablo desde un punto de vista muy personal. Yo no soy hincha ni de la U ni de Alianza, pero sí me pregunto por qué llegaron jugadores que ciertamente tenían algún pasado en el aspecto disciplinario, de que se podía convertir en una bomba de tiempo, que terminó sucediendo al final en ello, algunas situaciones en donde eran observados en reuniones antes del inicio de la pandemia. Que se perdonó mucho, ¿no? Sí, no se tuvo la mano dura necesaria que en su momento se debió tener y cortar de raíz esta situación. Este tipo de situaciones, valga la redundancia, resquebrajan tranquilidades en las internas de los clubes, resquebrajan ciertamente la autoridad que tiene que existir del comando técnico al jugador, porque si lo perdonas, mañana más tarde yo voy a hacer lo mismo, te dice el otro jugador, con qué cara o con qué posibilidad me vas a llamar a mí la atención si no fuiste enérgico cuando lo debiste haber sido. Entonces, eso jugó un papel, digamos, importante, fue muy grave eso, dejarlo pasar. Jugadores que no tenían el perfil para poder jugar por Alianza, jugadores que no tenían la continuidad, jugadores que quizás no los pidió el comando técnico y llegaron por otro tipo de situaciones. Entonces son responsabilidades compartidas entre el grupo dirigencial, comando técnico, jugadores y bueno, Alianza como equipo grande, lo decías tú, me parece que nunca estuvo acostumbrado a este tipo de situaciones. Y cuando no estás acostumbrado a pelear situaciones de permanencias de categoría, piensas que por default puede salir, y Alianza pensó en que en cualquier momento iba a agarrar una curva rápido de triunfos, cosa que nunca sucedió. Se vio muy complicado, los constantes cambios de decisiones y de técnico y de timones, 4 técnicos en un año. Se vio muy Fue una desesperado acumulación. lo de Ahmed, se vio totalmente desesperado. Sí, la verdad que sí. Yo creo que con Ahmed, yo sí tengo mis ideas, en el sentido de que él vio de que, claro, puede ser muy facilismo, muy facilista mi apreciación, pero yo creo que él miró y dijo, le ganamos 4-0 a Melgar, yo creo que el equipo aquí levanta, y es el momento de que yo pueda... Él ya se manejaba en Alianza que él iba a ser el técnico para el 2021. Entonces yo creo que hubo una gran equivocación en él, a pesar de que él dice que no fue así. Yo creo que hubo un apresuramiento en él, en la parte directiva, en la parte de los inversionistas, en apurar un poco su llegada al comando técnico, ¿no? Entonces, creo que lo mejor hubiese sido que se quedara el Chicho Salas dentro de la equivocación de tantas elecciones para dirigir al equipo. Entonces fue una acumulación de todo, ¿no? O sea, se equivocaron desde el inicio hasta el final. O sea, no hubo nunca una decisión acertada, porque esa decisión acertada hubiese significado, no sé, te digo, 1 punto más, 3 puntos más. Cambiar el rumbo. Que hoy fue lo que puntualmente le faltó a Alianza para quedarse, ¿no? Para mí Alianza ha perdido la categoría, y bueno, ellos todavía sienten que no es así, se aferran a algún tipo de posibilidad, y bueno, ya queda en ellos sentirse en la segunda división o en la primera división. Jorge, disculpa, una pequeña consulta. ¿Tú crees que el factor hinchada pudo haber intervenido al descenso de Alianza con el empuje de su gente? Sí, también, porque yo creo que uno de los escenarios con más gente, con mayor hinchada siempre, no voy a decir que tiene más hinchada que la U, no, sino un estadio que además estadísticamente habla de mayor presencia normalmente en los años de hinchas, ¿no?
yo creo que hubiese sido un tema favorable para Alianza en estas circunstancias, ¿no? Tener a tu hinchada apoyándote. Lo tuvo la U cuando la U lo pasó. Su En gente el apoyó 2018. y la U se sintió respaldada de las tribunas. Ese es un aliciente, ese es un plus. Y bueno, sí, yo creo que eso le pudo haber, digamos, lo pudo haber sentido el jugador, ¿no? Sobre todo el plantel, el no apoyo de su hinchada, pero bueno, esto es así, o sea, todos arrancaron con la misma situación, sabíamos de la desgracia que vivía el mundo, de lo imposible, como les decía en un inicio, que pueda estar la gente en los estadios, y bueno, al final, lamentablemente, Alianza termina perdiendo la categoría, insisto, por una acumulación de errores, más que por algunos aciertos deportivos, ¿no? Bueno, Jorge, una de las siguientes preguntas, ¿cuál es tu opinión sobre la permanencia de Agustín Lozano como presidente de la Federación Peruana hasta diciembre del 2021? Bueno, con respecto a ello, hay situaciones que yo la verdad, yo lo que te puedo decir con respecto a la federación es que se pueda manejar bien el tema del fútbol, que prime el fútbol más que algún tipo de interés personal. No lo conozco, no converso con él, sé que es cuestionado, pero, pero lo que sí creo, si me haces una pregunta, más que personalizar la federación en hoy su presidente, te diría de que me gustaría que estén otras personas ya en el cargo, ¿no? Para mí, creo que el idóneo a manejar la federación, los hilos de nuestro fútbol es Juan Carlos Oblitas, eso yo lo puedo decir, lo puedo puntualizar, pero después dar una apreciación de que si me gusta o no Agustín Lozano, lo único que quiero es que el fútbol esté bien, que se tomen las mejores decisiones, que no sean cualquier tipo digamos, de cosas que vayan en perjuicio de los clubes, del fútbol en general. Entonces, nada, solo pido que se pueda manejar bien nuestro balompié y de manera muy transparente, ¿no? Como todos acá que somos amantes del fútbol, queremos que el fútbol peruano llegue a algo mucho más grande, porque sabemos que ahorita en copas internacionales tenemos una deuda Enorme. tremenda, enorme. Sí, claro que sí, hay una deuda. Es más, el inicio de las clasificatorias no ha sido buena, entonces eso también conlleva una duda. Esperemos que el inicio de este año y que la participación de los equipos peruanos sea una participación correcta en Copa Libertadores de América, que se refuercen de la mejor forma y que puedan cumplir de manera decorosa presentaciones que le permitan ir más allá de simplemente una primera etapa o de inicio, simplemente de lo que significa estar presente en alguna justa internacional, ¿no? Queremos que exista más ambición, que se pueda pasar más allá de una etapa, 2 etapas, y de que vaya de la mano con el éxito también de la selección y lo que ha significado la presencia de la selección en los mundiales, ¿no? Es que creo que de eso se trata, ¿no? Una buena dirigencia deportiva, tanto en clubes como en la federación, va a permitir que no solamente crezcamos a nivel internacional con los diferentes torneos, sino a nivel federación, ¿no? Más allá de Agustín Lozano, hay mucha gente en el área deportiva de la federación que vale la pena, ¿no? Oblitas, lamentablemente algunas imágenes de Agustín Lozano que se han hecho conocidas en las últimas semanas le quitan legitimidad a un presidente como él de una federación tan importante como la nuestra. Entonces, queda en la gerencia deportiva de la federación trabajar por el bien del fútbol peruano. Sí, la verdad que sí, hay situaciones en las que resultan reprochables, y bueno, yo creo que ya estamos en la suficiente capacidad para darnos cuenta de qué está bien, de qué no está bien, y de que y desde el punto de vista del papel que hoy cumplimos y desempeñamos ya, no pasamos normalmente desapercibidos, al margen de ser o no ser conocidos, hay que respetar las normas de bioseguridad. Entonces, hay que controlarse, ¿no? Un poco más al momento de hacer cualquier tipo de actividad hoy por hoy prohibida, y que lo único que hace es simplemente mediar la imagen de la cabeza del fútbol peruano, ¿no? Entonces, creo que ahí tiene que existir, pues, más que un jalón de orejas. Creo que, como te decía, ya estamos con la suficiente edad de darnos cuenta de qué está bien y qué no está bien, ¿no? Bueno, Claro, Jorge, una última pregunta. Campeón y subcampeón de la Liga 1, ¿cómo crees que fue el desempeño de cada uno? Sabemos que Universitario de Deportes tuvo una terrible baja en la Liga 2
con la seguida de partidos perdidos, y Cristal, que se mantuvo en el promedio. Muy bien se mantuvo, ganando, como lo puedes saber tú, lo puedes saber, 16 partidos invictos. ¿Qué me puedes decir sobre eso? Bien, bueno, sí, sin duda alguna que Cristal es un justo campeón, un merecido campeón. Diré también de que no soy hincha de Cristal, sino que aprecio lo que hizo el club antes de la pandemia o en pleno confinamiento. Cristal tenía 5 puntos y se habían jugado 6 partidos. Perdón, cometí un error, había dicho de que volvía el fútbol con la fecha 8, no, volvió el fútbol con la fecha 7, porque el campeonato se para cuando ya habían 6 fechas jugadas. Y Cristal tenía 6 fechas jugadas y tenía 5 puntos. O sea, tenía más partidos jugados que puntos, ¿no? Llega Roberto Mosquera empata en Trujillo, 1-1, Cristal, con Vallejo. Viene al San Martín, ¿no? Juega con Stein, que se salva en la última jornada, ¿no? Y que permite que Alianza descienda a la Liga 2. Juega con Stein y Stein le gana. Entonces, luego llega el confinamiento, fecha 6, después llega el confinamiento. Entonces, en el confinamiento encuentra un Cristal con muchísimas dudas. Me refiero a los hinchas, ¿no? Porque ahí entró pues ya el trabajo, la experiencia, la sapiencia y demás de Roberto Mosquera, que utilizó todo este tiempo para otorgarle confianza. Muchos de los jugadores conocen del trabajo de Mosquera, ya lo habían tenido en la época del 2002, y le permite a Mosquera poder regresarle la confianza al jugador, cambiar cosas, y Cristal comienza a levantar cabeza de una manera importantísima y se mete a una pelea en el acumulado primero, y después termina arrollando a sus rivales, porque creo que así me deja la sensación, arrolla a los rivales. Muy pocas veces se ve superado, pero muy pocas veces se ve superado, ¿no? En la fase 2, no olvidemos, en la fase 2. Y después se encuentra una definición que muchos pensaban podía generarle un desgaste absoluto para poder llegar a disputar con la U, por así decirlo, y para que se pueda entender, muy cansado en la final. Y sin embargo sucedió todo lo contrario. La U fue un equipo que arrolló en la fase 1, que después del confinamiento y con la llegada de Comiso encuentra confianza. Muchos de los jugadores sabían de Comiso, habían trabajado de Comiso, ¿no? Tan solo Diego Chávez era quien lo había tenido en el 2003 en el título contra Real Garcilaso y Club, ¿no? Y esa confianza y esa vuelta de Comiso, ¿no? Y además los buenos refuerzos que había tenido la U, le permiten llevarse también por demolición casi la fase 1, ¿no? Entonces entraba con la deuda de tener que demostrar que tenía que ser parejo para poder intentar llegar de manera final, o de manera, directa a la final, o de llevarse el título de manera directa, evitando las finales, porque si ganaba la Liga 2, era campeón nacional. Llegó un descenso en su juego, es cierto, se mete, tiene un mérito porque se mete de manera directa a la final, pero esos días de descanso parece que el equipo no le cayeron bien y se vio ampliamente, para mí, se vio superado por un Cristal que tenía encima la acumulación de 2 partidos muy duros con Ayacucho Fútbol Club por semifinales. Ya había sido dura la definición por la fase 2, ¿no? Yéndose hasta los penales y en el tiempo extra, pero a pesar de ello Cristal llegó mucho más entero y creo que termina siendo el justo campeón. Ahí sí, me parece que por justicia termina siendo Cristal el campeón del fútbol peruano, y Universitario pues creo que tiene que ceder esa situación de tratar de quedarse con el primer lugar. Hoy tiene que reforzarse. La partida de Dos Santos es una partida que deja muy sensible al equipo, y hablamos de su participación en Copa Libertadores, pues tiene que reforzarse. Como hincha de Universitario, Jorge, mucho dolor la partida de... Porque creo que había demostrado que era un jugador importante, que creo que era de los más importantes al lado de Hover y de Federico Alonso en el fondo. Entonces creo que la U ahí puede sufrir un poco su ausencia. Se vio que cuando no jugó, sí, lamentablemente Zúcar no alcanzó el nivel de acercársele como ese 9 que te pueda
digamos, resolver los partidos. Lamentablemente Alexander Zúcar no tuvo esa posibilidad de marcar muchos goles con la U, y bueno, la U tendrá ahí, tiene una muy difícil tarea de encontrar de manera certera al reemplazante y llenar el hueco que ha dejado, pues, hueco inmenso, ¿no? Dos huecos inmensos, porque no va a seguir Hover tampoco, Hover y Dos Santos, ¿no? Ahí la U tiene sí un panorama casi medio complicado, ¿no? De cara al futuro. Y de cara a Libertadores, que es... Sí, sobre todo eso, ¿no? Sobre todo eso. Sí, no solo la U, ¿no? Varios equipos ahorita tienen que mejorar sus jugadores para comenzar un torneo interesante, sobre todo, ¿no? Sí. Bueno, gracias Jorge por regalarnos estos minutos para hablar de lo que más nos gusta, que es el fútbol. Espero encontrarnos nuevamente narrando, comentando alguna hazaña deportiva, ¿no? Esto fue todo. Seguro para que nuestros sí. Muchas gracias. Esto fue todo para nuestros seguidores de La Redonda. Hasta pronto. Gracias Fiorella, Jorge. gracias Diego, un abrazo para todos, para la gente de La Redonda, espero que sigan los éxitos y bueno, nada, encantado de poder hablar con ustedes y será hasta otra oportunidad. Cuídense mucho y que tengan un lindo año 2021, sobre todo lleno de salud y que esto pase pronto, ¿no? Que es lo que todos queremos. De todas maneras, gracias Jorge. Gracias Jorge. Cuídense, muchachos, un placer, un gusto.